Bueno, entonces lo presento a Patricio Repeto, es uno de los mejores economistas de la República Argentina, Ah, bueno, ya, así nomás, ¿eh? así nomás. No, no quiero decir que es el mejor porque después se agranda, eh, entonces, por las dudas. Pero realmente Patricio tiene una experiencia muy importante en organismos públicos con el manejo de datos, maneja muy bien las herramientas de economía, econometrista, etcétera, programas muy sofisticados que no vamos a presentar, pero sí vamos a explicarles un poco lo que estamos haciendo con Patricio. Tenemos tres o cuatro casos de éxito que para mí son sumamente útiles para hacer análisis de correlación que creo que pueden ser, agregarle mucho valor eh, a proyectos que, por ejemplo, tienen que ver con consumo de datos o enriquecimiento de datos, como por ejemplo tiene a veces Alberto Todaro, que está en Córdoba y que trabaja mucho con el mercado de concesionarias. Eh, Y bueno, ¿para qué? Para ver cómo enriquecer las bases y cómo eh, poder aportarle valor para que consuman menos bases, pero con mucho más valor agregado. Así que no sé si hice bien la introducción, Patricio, pero Sí, por supuesto. Corre adelante. por tu cuenta lo de los rankings esos de economistas que armaste, pero bueno, no No, no, importa. no, adelante, adelante. Bueno, buen día a todos. Gracias por la Bien. invitación, la participación. Vamos a arrancar. Confírmenme, por favor, que se ve bien. Esperen que me voy a sacar la imagen. ¿Se ve bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿Arranco Sí, nomás? perfecto. Perfecto. Sí. Bien. Bueno, vamos a arrancar con una, como decía Nelson, hoy vamos a ver en particular un par de ejemplos de dos casos de éxito con una de las funciones, una de las capacidades que tiene el modelo de regresión lineal múltiple, que ya lo vimos en otra presentación. Voy a arrancar brevemente describiendo nuevamente los principios básicos y me voy a concentrar más que nada en estos dos casos que eran motivo de la reunión de hoy. Obviamente después podemos intercambiar opiniones y consultas y comentarios sobre todo esto, ¿sí? Se ve bien, ¿no? Sí, Ponelo perfecto. en pantalla completa, Patricio, por favor. Sí, eso es lo que iba a hacer. Ahí está, Ahí está, gracias. ahí va. Esperen que corro el cuadradito de acá. Ahí está. Si no, no veo, si no, no veo yo. Bueno, un poco de teoría para un miércoles a la mañana, pero es fundamental entender lo básico de lo que es un modelo de regresión lineal simple o múltiple. El principal objetivo es estudiar el comportamiento de una variable que estimamos como dependiente y respecto del comportamiento de una o más variables explicativas. La idea es cómo podemos, en función del comportamiento y de la performance de las variables explicativas, predecir el comportamiento futuro o entender el comportamiento, la dinámica del comportamiento de esa variable dependiente. Típicamente lo que nos piden las empresas, o lo que nos han venido pidiendo hasta acá, es la variable dependiente generalmente se asocia con ventas. Ventas suele ser, o cantidad de clientes. Esas suelen ser las variables, entre comillas, estrella que nos piden para que sean dependientes. Entonces lo que tenemos que hacer es recopilar los datos, limpiar los datos, ampliar los datos, chequear el marco lógico, o es decir, la relación causa-efecto que tienen una o más variables explicativas en función de esa variable dependiente, armar el modelo, testearlo, y una vez que lo testeamos, podemos saber si las variables explicativas son significativas y explican bien o no la performance de esa variable dependiente. Si lo explican bien, podemos hacer otro tipo de análisis, que es lo que vamos a ver ahora más adelante, como por ejemplo el análisis de sensibilidad o las proyecciones que citaba también al principio Luis,
de proyecciones económico-financieras o de planeamiento, logística, etcétera. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo, es un ejemplo teórico, no es un ejemplo real. Acá vemos que, como decía antes, acá en Y ven que está ventas anuales, que suele ser típicamente la variable dependiente a predecir. Todas las que son X son las variables explicativas. Esto es un modelo que, como se ve, con construcción, desempleo, tasa de riesgo, ganancia de clientes, tiene que ver con el sector de la construcción. Entonces, para predecir las ventas anuales de esta empresa X del sector de la construcción, el modelo este se construyó a partir de la performance de estas variables explicativas. El nivel de actividad económica, Producto Interno Bruto, construcción de nuevas viviendas, la tasa de desempleo, la tasa del mercado hipotecario y las ganancias por línea de clientes. Desde estos datos, uno puede, a través del modelo de regresión lineal, si está bien construido, y a través del paquete econométrico, uno puede, se puede hacer en Excel también, pero hay paquetes econométricos que dan más datos todavía. Se puede tener el resultado que vemos a la derecha, que es la línea de regresión lineal, en este caso múltiple, porque son más de una variable, es más de una variable explicativa, que es la línea naranja. Después uno puede ir viendo cómo los datos quedan alrededor de esa línea y suponiendo idéntico comportamiento, idéntica dinámica entre las variables explicativas y la variable dependiente, a futuro uno puede tener distintos escenarios de proyección de las variables dependientes que uno quiere estimar, ¿sí? Con alto grado de precisión. Por ejemplo, para una empresa de transporte, que ahora después vamos a ver más adelante otro ejemplo, pero es por la misma empresa con la que estamos trabajando, venimos trabajando desde mayo. La predicción del mes pasado de los pasajeros para todas las líneas que están asociadas con los servicios de transporte que ellos ofrecen, y nuestro modelo tuvieron una variación entre lo que el modelo predijo y la performance observada de entre el 5 y el 15% solamente. O sea, nosotros habíamos dicho que iba a ser 100 la cantidad de pasajeros y en algunas líneas fueron 95 y en otras fueron 115, 110 más o menos, para que vean el grado de precisión que puede alcanzar el modelo o la implementación de estos modelos. Por supuesto que nunca va a ser, la predicción nunca va a ser 100% certera porque es una predicción, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de los outputs que salen del paquete econométrico. No me voy a detener acá. Si quieren otro día los vemos con mayor precisión. Son cuestiones muy, muy técnicas. Lo que también Patricio, hacemos cuando... Sí, Patricio, una pregunta. Cuando vos dijiste recién que la predicción tenía, no me acuerdo si un 5 o un 15% de desvío con respecto al valor real que finalmente se obtuvo, la pregunta es si ese 5 o 10% se puede abrir en cada uno de los componentes. O sea, yo puedo asignarle eh, peso relativo a cuáles fueron los motivos por los cuales se dio ese desvío. sí se puede. Se puede estimar a partir del análisis de sensibilidad, que es lo que vamos a ver más adelante. Y decime. ¿Sí? Gracias. Ya llegamos, ya llegamos. Eh, Previamente también lo que quería agregar es que para efectuar, como yo les decía, lo del el término de limpieza de datos y adecuación de las bases de datos que típicamente vienen del cliente, más todas las bases de datos que nosotros agregamos desde claves, lo que también se hace es primero analizar dos cuestiones que siempre tienen que ser analizadas, pero en Argentina sobre todo el primero es muy importante, que es primero ver la evolución de las variables dependientes, si es ventas típicamente, en términos corrientes y reales, porque la regresión se hace sobre la variable en términos reales para quitar el ruido de la inflación, ¿sí? Que sabemos que en la Argentina es altísima, sigue siendo alta. Y el segundo tema que se analiza es si existe o no estacionalidad en las series, porque puede darse el caso de que uno está proyectando algunas variables y si no tiene en cuenta el componente estacional,
habría un ruido y una variación que uno no estaría captando. Entonces, la proyección daría datos que no serían del todo certeros, ¿sí? Estas son dos dimensiones que las quería remarcar y que nos parece muy importante. De hecho, en la empresa de transporte, el componente estacional, como vamos a ver más adelante, es fundamental. Acá marqué en amarillo lo que nos vamos a detener más adelante, que era el propósito de esta charla. Entre las utilidades de los modelos de regresión lineal múltiple, uno es identificar los factores clave, esto que preguntaba Nelson. El modelo permite determinar cuáles variables independientes, factores económicos, de mercado, sociales, etcétera, tienen mayor impacto sobre la variable dependiente y, como vamos a ver ahora en un ratito, en qué sentido y en qué medida tiene cada variable impacto en la variable dependiente, ¿sí? Esto se hace a posteriori de haber hecho la regresión lineal múltiple. Se hace una nueva regresión lineal múltiple sobre la base de la anterior, pero con las variables, se llama variables estandarizadas para poder comparar de modo homogéneo, y eso brinda este resultado, que este es, acá me voy a detener un poco más. Este es uno de los dos casos, lo que les decía, la empresa de transporte con la que venimos trabajando. Este es un caso real. Acá vemos a la izquierda. Realizamos muchas regresiones lineales múltiples para esta empresa, de modo mensual, de modo periódico. Esta primera comprende el ámbito de acción, es el Río de la Plata, pasajeros para todo el mercado total, ¿sí? Estamos viendo los pasajeros que no estamos viendo los datos, pero sí estamos viendo el resultado del análisis de sensibilidad sobre la regresión lineal múltiple realizada sobre los pasajeros que son transportados en el Río de la Plata, ¿sí? Para un mes dado. Entonces, haciendo todos los análisis que dije antes y sumado el análisis de sensibilidad que implica una nueva regresión lineal múltiple, tenemos para esta regresión lineal múltiple, acá ven listadas todas las variables explicativas que ya en corridas previas del modelo ya testeamos que son significativas, ¿no? Porque puede haber, eso me olvidé de mencionar, puede haber variables explicativas que uno agregue de modo teórico, agregue ex ante al modelo, previendo que van a explicar bien la performance de la variable dependiente, y uno después se da cuenta que hay variables que hay que cambiar y hay variables que hay que quitar, que quizás desde el punto de vista lógico uno había dicho, bueno, esta variable va a predecir bien o va a funcionar bien, y por ahí no funciona bien y hay que quitarla. Esto no es un ejercicio de iteración, ¿sí? Entonces, para este modelo, para esta regresión lineal múltiple, ya fueron testeadas estas variables explicativas, ahora las paso a mencionar. Estacionalidad, la brecha entre el tipo de cambio nominal oficial y el blue, esto para el caso de la Argentina, el tipo de cambio real de la Argentina, el tipo de cambio real del Uruguay, porque es la otra costa, la costa vecina, el nivel de actividad económica de la Argentina, el nivel de actividad económica del Uruguay, los salarios reales tanto en la Argentina como en Uruguay. Esta variable la incluimos y resultó muy buena, que es el índice de confianza del consumidor de la Argentina, que lo publica en la Argentina, lo publica la Universidad Torcuato de Itela, y el índice de confianza del consumidor del Uruguay, que en el Uruguay lo publica una consultora en conjunto con alguna agencia gubernamental que no recuerdo ahora, Equipo Consultores se llama la empresa. Y la variable turismo total, el flujo de turismo total, que está incluida con rezago para que no sea autoexplicativa, ¿no? Ahora bien, ¿qué tenemos a la derecha? A la derecha tenemos el resultado del análisis de sensibilidad, ¿sí? ¿Qué nos dice, qué nos dice cada una de estas barras? Bueno, lo que preguntaba Nelson. ¿En qué medida cada variación lo que se llama un desvío estándar de cada variable explicativa impacta, y en qué sentido impacta en la variación en desvíos estándar de la variable explicada? Dicho de un modo más llano, cuando varía una variable explicativa, ¿cómo impacta y en qué sentido en la variable explicada? Entonces, por ejemplo, vemos que vamos a tomar el nivel, el que da más alto, turismo total. El rezago del turismo impacta de modo positivo en
en la variable explicada, que en este caso es pasajeros. ¿Esto qué quiere decir? Que todo, que todo el movimiento, toda la dinámica asociada con la cantidad de turistas en el periodo X o en el periodo T impacta positivamente en la variación de los pasajeros en el periodo T más uno. ¿Sí? Después, la estacionalidad, que es, como les decía, en el caso de la empresa es fundamental. ¿Por qué? Porque este es un destino típicamente de verano. Entonces, cuando uno chequea las series anuales, mensuales, perdón, e interanuales de esta empresa, uno se da cuenta que octubre ya empieza a subir la demanda, noviembre sube más, diciembre, enero y febrero está en su pico, luego baja a marzo, abril, sube un poquito para Semana Santa, baja mayo y junio y vuelve a subir en julio por las vacaciones de invierno, ¿sí? Entonces, si uno no tomara en cuenta si uno dejara afuera el coeficiente de estacionalidad, que como vemos es muy importante, es la segunda más importante para esta regresión lineal múltiple, uno cuando le brindaría a la empresa una proyección que no estaría acorde con lo que la empresa demandaría. O sea, uno estaría explicando algo sin una variable clave, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante estas dos, la de turismo total y estacionalidad, que como vemos son las que más impacto directo tienen en la variable pasajeros, ¿sí? Entre otras variables explicativas importantes, tenemos tipo de cambio real Uruguay, del Uruguay que va en sentido negativo. Esto es cuando el tipo de cambio real se aprecia en el Uruguay, la cantidad de pasajeros cae en el sentido de que ¿cuál es la explicación que obtuvimos con la empresa? Si el peso uruguayo se aprecia mucho, por un lado se abarata el servicio para que vengan turistas a la Argentina, eso es cierto, pero también el destino empieza a competir con otros destinos como Brasil o Miami o Europa, y hay un flujo de turistas que se van a destinos mucho más caros, porque tienen el poder adquisitivo para poder financiarlo, ¿sí? Después, otra variable que también vemos que es muy importante es la evolución de los salarios reales en la Argentina. Esto es el motivo inverso. Cuanto mayor sea el, el nivel de salarios reales en la Argentina, que como vimos en el 2024 al principio cayó fuertemente, luego se recuperó, pero durante todo el 2025 o creció poco o no creció, y en el caso de algunos sectores decreció en términos interanuales, y eso explicó también la performance de muchas pymes el año pasado, que fue fue muy complicado en términos de ventas. Acá lo que vemos es que los salarios reales, esta barra que estamos viendo acá, ¿sí? Que da salarios reales, da 33, da 0,33. ¿Esto qué quiere decir? Que un desvío estándar de los salarios reales en la Argentina implican un movimiento de un tercio de desvío estándar en la variable explicada pasajeros. O sea que es bastante importante, ¿sí? Los salarios reales en Uruguay lo mismo. Después están, bueno, el resto de las variables. Acá, acá vamos ya al otro. Bueno, está el nombre del. No importa, no decir el nombre de Nelson, el nombre del, No, del no, barrio, ¿no? no, está Ya todo bien. sabemos la empresa, pero bueno, no importa. Este es el caso que decía, al que se remitía Nelson antes, que este caso fue más complicado que el de la empresa de transporte. ¿En qué sentido? Y este es un punto importante. Nosotros acá teníamos la información de que cada uno de estos barrios, sobre los cuales se nos pedía conocer el perfil del cliente, ¿sí? Teníamos la información de que ellos tenían datos sobre 700 clientes por barrio, ¿sí? Y De- de- aquí está. Déjame Sí, hacer una introducción, sí, sí, sí. Patricio, para aterrizar, para los mortales que están en la sala. Eh, el caso anterior es un caso donde la compañía lo que pretendía es armar un modelo de pronósticos de venta que sea más asertivo que el que ellos venían teniendo hasta ahora.
porque ellos, hay muchas compañías, bueno, lo mismo lo hemos hecho para algunas otras empresas. En su momento, por ejemplo, un caso que se desarrolló fue proyectar las ventas de pastas para una marca Matarazzo, de una empresa líder de alimentos y de pastas, porque el CFO quería programar la compra de harina. Para programar la compra de harina había que proyectar las ventas de pastas y necesitaban un modelo que achicara el margen de error, porque si compraban más harina de la que iban a procesar y vender, se sobreestoqueaban y tenían un costo financiero, y si compraban de menos no tenían producto para vender. Entonces, en el caso que presentó recién Patricio, tiene que ver con ajustar un modelo de pronósticos para hacer más asertivo la proyección de venta y alinear todo el proceso operativo. Obviamente esto es para empresas que tengan cierto volumen, para una pyme no aplica. El caso que vamos a empezar a ver ahora tiene que ver con bases de datos, donde la compañía nos pidió bases de datos para prospectar, para vender terrenos. Entonces, como el objetivo era vender terrenos, nos pedían bases de datos, pero para darle bases de datos, porque le podríamos haber vendido bases de datos, no sé, con personas que ganaran más de tanto, por ejemplo, el punto era, para hacerlo lo más asertivo posible, era cuál es el perfil del cliente que ya compró terrenos a esta empresa. Y esta empresa ya había vendido, que es uno de los, o el desarrollador más grande de Argentina, en términos de barrios y de lotes. Esta empresa ya había vendido 3.000 terrenos. Al haber vendido 3.000 terrenos, lo que le dijimos es, bueno, díganos cuál es el perfil del cliente que ya les compró. O sea, qué características tiene el cliente que ya te compró. Y la verdad es que no sabían muy bien qué perfil tiene. Bueno, son gente que tiene plata. Bueno, sí, está bien. Más allá de que tengan dinero, sería conveniente tratar de tener algo un poco mejor perfilado, ¿no? Si bien siempre hay al final una cuestión de actitud, pero hay una cantidad de variables que, que se podrían trabajar. Con lo cual, el trabajo que se hizo fue, primero, enriquecer la base del cliente. Entonces, ellos nos dieron un pedazo de la base, nosotros a esa base hicimos todo un proceso de enriquecimiento que Gustavo entiende y conoce y maneja perfectamente, y a esos quits que nos dieron, nosotros les agregamos, por ejemplo, el campo de la obra social. ¿Qué cobertura tenía? Le agregamos el campo de vehículo que tenía la persona. Le agregamos el campo de nivel de ingreso y así otra serie de información. Con ese enriquecimiento, Patricio hizo todo un procesamiento que ahora se les va a explicar, y pudimos sacar el perfil de los clientes, y teniendo el perfil de los clientes podemos encontrar los clones o los similares para venderle una base de datos que sea mucho más alineada con las personas que le vienen comprando. No sé si me expliqué. Pero bueno, traté de hacer una introducción al- a lo que Patricio va a explicar un poquito más difícil. Eh, ¿Está bien, Patricio? ¿Dije Sí, bien? sí, correcto, correcto. Justo gracias por el contexto. Nosotros acá el principal desafío que tuvimos es que de esos 2100, creo que 2100 datos que ellos tenían sobre los distintos barrios, nos dieron una muestra bastante pequeña. ¿Mm? Entonces, sobre la base de esa muestra, la cantidad de variables explicativas que uno puede extraer del modelo depende de la cantidad de datos con los que uno cuente. Uno no puede, no es infinito, ¿sí? Porque a mayor cantidad de datos,
mayor probabilidad que la robustez econométrica del modelo sea efectiva y entonces las predicciones o los análisis que uno puede hacer pueden ser mucho más ricos. Por eso en este caso, ven que acá tenemos 3, 6, 9, 11 variables explicativas en el caso de la compañía de transporte y acá tenemos 4. Eso tiene que ver con la cantidad de datos con los que contábamos. De todos modos, ahora después, yo ahora les muestro los resultados de esta función del análisis de sensibilidad del modelo de regresión lineal sobre lo que hicimos sobre uno de los barrios de los emprendimientos que mencionaba Nelson. Y después les voy a mostrar el perfil que quedó sobre la base de todo el enriquecimiento de datos con todas las bases de datos que comentaba Nelson, ¿sí? En lo estrictamente asociable con el modelo de regresión lineal y puntualmente con el análisis de sensibilidad, lo que se hizo es lo mismo que hicimos, uy, lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Se limpió en términos eh, de análisis real de las variables monetarias para que las variables fueran reales y no monetarias y no corrientes. Estacionalidad no se pudo chequear porque no teníamos los datos mensuales consecutivos, ¿sí? No sabemos si hay, en este caso no sabemos si hay más ventas en algún periodo del año o no. Uno podría suponer que sí, pero bueno, no lo pudimos chequear. Hay datos que, si los datos no los tenemos, hay variables que uno las puede estimar, pero no las puede aseverar con significatividad estadística concreta, ¿no? Y lo que vemos acá con el análisis de sensibilidad, con las 4 variables explicativas que dieron un valor significativo para este barrio, que son las siguientes. Si el comprador está, y la persona está inscripta en autónomos, la categoría de autónomos, si el sector de actividad económica del cliente, que en este caso, si el sector o el subsector pertenece a servicios o a comercio, esos fueron los sectores que aglutinaban la mayoría de las compras preexistentes, ¿sí? Esto es sobre el análisis de los datos de los compradores que ya compraron terrenos, ¿no? Suponiendo idéntico perfil a futuro. Después el domicilio del comprador, esto tiene que ver si el domicilio fiscal o el declarado estaba en la provincia de Buenos Aires o no. Este emprendimiento se localiza en la provincia de Buenos Aires, en Escobar. Y en relación también con lo que decía Luis al principio, si la persona tiene o no hijos en su núcleo familiar, ¿sí? Estas 4 variables para este barrio y para esta muestra fueron las que fueron estadísticamente significativas y permitieron obtener estos coeficientes. Estos, cuando dice acá coeficiente beta estandarizado, son los mismos que estos, ¿sí? Hicimos acá este grafiquito, pero es lo mismo. Acá vemos que la que más pesa en términos directos es la actividad económica del cliente y la que más pesa en términos eh, de modo en reverso es la inscripción en autónomos. ¿Esto qué quiere decir? Acá está la explicación a la derecha, que los compradores de activos inmobiliarios inscritos en la categoría de autónomos adquirieron activos de menor valor absoluto, porque la variable dependiente era el precio en términos reales del terreno. ¿Sí? Ahora lo que les voy a compartir. Esto se hizo para cada uno de los barrios, daba también 4 variables explicativas para cada uno de estos barrios. Esperen que les comparto el otro. Una pregunta, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Cómo no? Del resultado que tuviste con esta empresa inmobiliaria, ¿qué les pareció y cuál fue el impacto en lo que ellos ya tenían como información por la actividad que ellos ya tienen y el conocimiento? O sea, ¿qué le agregó a eso que ellos ya tenían? Ahí el feedback se los dejo, Ahí se los no dejo sé a si ver. está, a ver, no sé si está Paula en la sala Sí, o acá no. estoy. A ver, yo vi algo, la que tiene el manejo de la cuenta es Paula. Yo lo que vi es que la gente, digamos, estaba muy contenta. Ahí lo que está mostrando Patricio en este momento
es el perfil de los compradores. Claro, ¿Ok? Entonces, trabajador inscrito en autónomo, actividad económica, ahí están las actividades en las que está. Domicilio fiscal, baja Patricio, así lo podemos ver, porque si no. Esperen que... Entonces, ellos recibieron un perfil de cliente que no tenían. está Se- bien. se- y por otro lado, a partir de eso, le conseguimos bases de datos similares a los clientes que, que ya le compraron y ellos están empezando a gestionar la comunicación sobre esas nuevas bases que nosotros le brindamos. Ok. ¿Se puede bajar? Y sí, ¿quieren que vamos en detalle con las variables explicativas? Dale, sí, por favor, Este es el mostrala, pues trabajo. es Sí, importante. sí. Acá vamos acá están listadas todas las variables explicativas que vienen del enriquecimiento de base de datos que hicimos en claves, ¿sí? De los pocos datos que ellos nos dieron de los clientes, nosotros expandimos de modo muy profuso la cantidad de información de cada uno de los clientes. Eso lo tomamos como variables explicativas, lo que dio del análisis de sensibilidad se expuso en el documento que se le entregó a la compañía y acá está el perfil con todas las variables explicativas. Si para el barrio, este barrio que se llama Marras, las variables importantes fueron el trabajador si está inscrito en autónomos o no, la actividad económica del comprador, que estaba, como les decía, ligada a los subsectores servicios y comercios, y con la información de las bases de datos pudimos ir dentro de esos subsectores e identificar los principales rubros de los principales subsectores de actividad económica dentro de servicios o comercio, que fueron los que explicaron las ventas pasadas. En este caso, con los códigos, ¿no? de ARCA, servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, servicios de asesoramiento y dirección y gestión empresarial no contemplado previamente, y los mismos servicios para integrantes de cuerpos de dirección en sociedades, excepto las anónimas, que era lo que uno también podía prever ex ante, ¿no? Por el perfil del cliente para estos Pará. barrios. El domicilio, Sí, ahí está, domicilio. Emilio. Ahí vemos que, como les decía, la más importante era la provincia de Buenos Aires, pero lo que pudimos ver con la información desagregada y con la precisión de las bases de datos es que las principales localidades fueron Tigre, Escobar, Vicente López y Morón, ¿sí? Además de Cava, que ingresó en segundo lugar en orden de importancia, luego de la provincia de Buenos Aires. Luego la composición familiar con hijos, el cliente típico de este barrio tiene hijos en su núcleo familiar. El género del comprador es predominantemente masculino, esto en los tres barrios. La edad promedio fue muy parecida para los tres barrios, 45 años. El rango de edad está entre el mayoritario entre 40 y 50, es decir, eh, estamos viendo que serían, esto no es lineal, ¿no? Pero serían familias jóvenes con chicos, digamos. Ujú, Familias jóvenes, o recién, bueno, casados o no, bueno, el problema de ellos, pero familias jóvenes con hijos, se supone entre 35, 30, 40 años el momento de la paternidad barra maternidad en general, y entre 40 y 50 años y el promedio da justo eso. Después el rango de ingresos mayor a los 4 millones de pesos por mes en primer lugar y mayor a 2,5 millones por mes en segundo lugar. Esto tiene que ver con las tablas que se publican de la encuesta de permanente de hogares, en donde da que el decil más alto está en términos superiores en promedio arriba de los 2,5 millones pesos por mes, ¿sí? Nosotros igual fuimos con una desagregación mayor y pudimos ver los clientes que tenían en función del... Esperen que tomo agua. Hay que tomar té, no café antes mm. de las reuniones. El rango de ingresos mayor a los 4 millones de pesos, que está muy por encima de lo que da el promedio del decil más alto, ¿sí? Después la actividad económica eh, del empleador, no de la persona, ¿sí? Del empleador, de quien emplea a la persona, está ligado con los subsectores de construcción, venta al por mayor de productos alimenticios y venta al por mayor de productos farmacéuticos, ¿sí? Estos sectores son los que emplearon
a la mayor cantidad de clientes en este barrio, ¿sí? Ujú. Esto, Perdón, Patricio, sí, sí, Luis, una pregunta. Con respecto a los ingresos, el rango de ingresos, ¿es sí, de la persona o del grupo familiar? de la persona, de la Ok, persona. porque si se tomaba el grupo familiar, podrían haber entrado muchos otros, ¿no? Sí, claro, sí, pero es de la persona, el dato del quit da de la persona. Ujú. Sí, Alberto. No, está bien. Perdón, Era con pero respecto. Ah, con el perdón. quit, con el dato del quit de esa persona se pueden conseguir quiénes son los familiares y armar el Claro. ingreso del grupo familiar. Tal cual. Ok. Sí, ahora cuando terminamos la reunión te lo pasamos, Luis, y si vos le podés agregar algo, encantado, Ok, porque ya está terminado y entregado. no, 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 pero No, 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 ya está bien. lo sé, pero se lo aclaro a Patricio para que él sepa. No, pero él sabe, Luis, te Pero juro que no él sabe. sabe, no sé, Mm. no sabía si sabía que con el quit de la persona Te se juro puede que obtener. él y Paula saben. Ok, Adelante, Patricio. Gracias, Luis, por la aclaración. Alberto, que tenías una pregunta. Alberto, te habías levantado la mano. Perdón. Sí, sigamos, así Ah, ya bueno, bueno, bueno. podemos avanzar. Bueno. Entonces, bueno, vimos lo del rango de ingresos, actividad económica del empleador. Después, lo que decía Nelson, si estaba registrado en obra social Ok. prepaga y en cuáles. La mayoritaria fue OSDE y después seguido por Swiss Medical, que era también lo esperable. Y después la titularidad de al menos un automóvil. Esto fue una variable explicativa. En muchos casos vimos por esto de cotejar cada quit con cada titularidad de automóviles. En muchos casos son clientes que tienen dos o tres automóviles. Entonces tomamos Claro. los más representativos y estos son los modelos que eran los más comunes para este segmento, ¿no? Al menos de lo declarado, porque puede darse el caso que, como dice Luis, puede ser que el cónyuge de una persona tenga a su nombre otro auto y se pueda ampliar la información, pero ya con los datos que teníamos fue bastante explicativo y bastante certero. Si uno ve los modelos, sobre todo estos tres, dan perfectamente bien con el perfil del cliente que estamos viendo, ¿no? Entonces, esta sería sobre la base de datos bastante em, no diría escuetos, pero menores a los que podríamos haber tenido, nosotros tuvimos un enriquecimiento muy, muy profuso y nos permitió, junto con el análisis de sensibilidad, la regresión lineal múltiple y todas las bases de datos que incluimos en claves, pudimos tener todo este perfil del comprador que es mucho más comprensivo, digamos, mucho más explicativo y le agrega mucho más valor a la empresa al momento de ver a qué clientes apuntar para vender nuevos terrenos que tengan en ese emprendimiento o emprendimientos similares, porque son de características bastante parecidas dentro del esquema del emprendimiento puntual, ¿no? Yo quisiera que Paula comente, porque la cortamos. Paula, que es la que maneja la cuenta, quisiera que comente si tiene más detalles sobre la devolución del cliente. No, por el momento no hay más detalle porque bueno, se les hizo la entrega y ahora van a empezar a trabajar. La verdad que sí estaban muy contentos con las dos partes porque no solo se le entregó la base ya procesada del perfil ideal, sino bueno, que también se le entregaron todos estos input que estuvo trabajando Patricio de la regresión. Entonces ven el sustento que tiene el armado de este perfil. Como bien decía Patricio, nosotros trabajamos con muy pocos datos. O sea, si ellos tenían, por ejemplo, un universo de 3.000, trabajamos con 40 datos, o sea, un universo muy chico. Eh, que lo bueno, digamos, es que
que la idea es seguir trabajando con ellos. Ellos ya nos dijeron que esto sería un trabajo que vamos a empezar a hacer constante. Y lo bueno es que nos van a poder empezar a pasar más datos como para poder revalidar el perfil, ir ajustando el perfil, viendo si se pueden incorporar otras variables. Pero como les digo, ellos tenían quiénes le compraron, o sea, el nombre y el apellido y el DNI de quién le compró, o sea, del quit, digamos, de quién le compró y a qué monto. O sea, después no conocían nada de la persona. Entonces, todos estos datos que se pudieron enriquecer le dan otra visibilidad. Si son autónomos, si están en relación de dependencia, cómo es su constitución. Así que yo creo que es muy valioso para la gente para poder redirigir y hablarle bien al público, porque lo fundamental de todo que es comunicar. Y si vos le estás comunicando a un público que estimás que es, pero no tenés ciertas características que no son cualitativas, o sea, por más que sí sean como hábitos de ellos de prepaga, autos, pero son datos duros. O sea, no es que fuimos a hacer una encuesta, son datos duros. Sí, Yo digo, hay algo que no incorporamos, que es la fecha de nacimiento, que la podemos llegar a tener, creo, supongo, sí, sí. y eventual. Sí, 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 es la edad, la extrajimos nosotros. La edad promedio la extrajimos nosotros. Del Sí, quit. pero no procesamos algo y no quiero abrir una puerta que nos puede llevar a un ¿De qué signo terreno del zodíaco son? exactamente, Ah, mirá. exactamente. Decime, decime, estoy en la video, pero decime. Lo que no hiciste, Pero dale, te... ahí lo silenciamos a Luis porque si no, lo que no hiciste fue un análisis de la carta natal y la correlación si los que más compraron son de Capricornio, que en general son buena gente. No, no estaba incluido en los preceptos de la regresión lineal múltiple, pero no sé, podemos pensarlo como variable explicativa. Nunca lo hice ese Habrá que análisis. pensarlo para una próxima. Yo creo que seguimos agregando valor. Habría que Pero ver si da bien o mal, ¿eh? Por ahí da eh, bien. Sí, habría lo que. que, lo que Como podemos Cachi llegar, Pachi también, ¿no? Vamos de a uno. No sé, Carlos, ¿vos querías decir algo? Que no sé quién quería decir algo. ¿Alberto? Vos Luis, ya, dale, a ver, ya dijiste, pero te escuchamos, dale, te escuchamos. ¿se puede decir una sola vez? Bueno, tratemos de que todos participen, por eso digo, está todo bien, pero tratemos de que todos participen, dale. No, yo lo que quería decir que además de chequear eso, lo que podemos hacer es chequear esos quits en las bases agropecuarias y ganaderas, porque Sí, de ahí podemos sacar información que en las bases, me parece digamos, bien, es un muy buen punto, es un muy buen punto. Le podemos pasar a Luis los quits y ver si tiene alguna correlación y lo tenemos en cuenta para los próximos. Sí, igual las actividades que creo que habían salido eran más bien comerciales. Bueno, tal vez de algún insumo del agro, pero... No, pero puede ser que alguno tenga un campo, qué sé yo. Podemos probarlo. Ujú. Total, no perdemos nada. Se lo podemos pasar a Luis y Luis lo puede chequear. Está bueno el punto, Luis. Alberto, adelante. No, con relación al perfil del cliente, que está muy bueno, además del vehículo, no sé si tenemos registro si son titulares de alguna propiedad. Eso Eso se podría también agregar, pero es información que está muy desactualizada, o sea, de más de 10 está, años. está bien. Entonces, directamente los Ah, proveedores no quieren trabajar con esa información. Está hay bien, problemas con los perfecto. datos de inmuebles. Del Sí, registro. Carlos, adelante. Se me ocurre que este tipo de análisis se puede aplicar a cualquier tipo de empresa que vende algo y tenga una base de datos de clientes, un historial. Se me hace la idea, por ejemplo, concesionarios de maquinaria agrícola, que nos Claro, pasen la base, sacamos el ex- perfil. exactamente. Por eso, a ver, ¿cuál es el punto? Y de hecho, hay otro cliente muy importante para nosotros, que es OSDE,
que estamos volviendo a conversar con ellos y cambiaron a algún responsable y la política que antes era comprar grandes volúmenes de datos, ahora Exactamente. la idea es comprar menos datos, pero tienen que estar mejor perfilados. ¿Me O expliqué? sea, sí, perfecto, Nelson. O sea que ese sería el entre para con el cliente, decirle, no compres una base tan grande que vas a usar un 10%, sino que te voy a dar la base que necesitas. Y te voy a dar la base que esté más alineada con... yo creo que estamos cada vez más yendo, y ahora voy, Gustavo, creo que cada vez más estamos tratando de alinearnos con los resultados del cliente. Perfecto, Entonces, perfecto. si el cliente en general quiere gastar poco y tener resultados, entonces, ¿de qué manera hacemos eso? Bueno, puede ser que termine comprando menos datos. Lo que pasa es que hay que analizarlo para que el perfil de los datos que le podamos dar. Correcto. eh, bueno, este es un punto para mí muy grande. Y ahora voy con Gustavo. A ver, históricamente, nosotros, las empresas nos han comprado lo que supuestamente no tienen. Supuestamente no tenían el volumen del mercado, supuestamente no tenían el market share, supuestamente no tenían bases de datos. Lo que nos dimos cuenta en los últimos tiempos es que muchas veces tienen datos, pero no saben procesarlos y analizarlos. Entonces, para eso, el punto cero es tratar de ver qué datos tenés, si los tenés clasificados por sector. La mayoría de las veces las bases de datos de las empresas son caóticas. No, a ver, sí tienen el quit, pero el resto de las variables no están normalizadas, no están estandarizadas, no están procesadas. Entonces, si le pedimos el análisis del perfil, puede ser que alguno haya hecho un análisis como el que hizo Patricio. Yo creo que debe ser absolutamente excepciones alguna compañía que tenga a alguien que internamente haga un análisis de correlación. Ahí voy con Gustavo y después con Edgar. Gustavo, No, la pregunta que te quería hacer, en función creo que él es un cliente de Paula, y ahí cuando se presenta la ocasión y que estaban hablando siempre que lo más importante es el perfilamiento de los clientes, que gran parte de los clientes no lo conocen, eh, ¿ustedes lo venden directamente en forma separado, el perfilamiento de los clientes primero, para después darle una base de datos eh, purificada? ¿O el perfilamiento del cliente es parte de todo el negocio? Porque ese perfilamiento de los clientes, cuando vos le decís, a ver, dame la base de tus clientes de los últimos 6 meses, 10 años, ¿sí? Si los tenés, con el tema de los quits y demás, ahí vos vas a sacar el perfil de los clientes con los atributos y las variables que comentó Patricio y todo lo demás. Pero la pregunta es, primero, ustedes ofrecen, che, ¿conoces el perfil de tus clientes? No, yo te lo voy a hacer un perfilamiento de tus clientes para que vos sepas qué sí, clientes tenés. Y eso primero tiene un monto, un costo, y después yo le sumo el valor de la base de datos que le vendo. La absolutamente, pregunta es esta, como no lo abs- sé, no sé cómo arman absolutamente, el abs- presupuesto. absolutamente así. Lo ponemos por separado porque si el tipo insiste con que quiere la base de datos y solo la base de datos, te voy a Ujú. vender lo que vos querés comprar. Porque a veces es, no, quiero una base de datos, dame la base de datos. Bueno, está todo bien. Yo creo que posiblemente gastes más y si no, te planteo un módulo para analizarte. Un punto muy importante que no lo dijimos, porque hay temas de confidencialidad en todo esto, que son los datos, las bases de las compañías son muy sensibles, son muy sensibles. Entonces, una de las cosas por las cuales la compañía no nos quería dar toda la base de datos es para guardar la confidencialidad de sus clientes. Entonces Claro. empezamos, bueno, pero entonces empezamos a pensar y a trabajar, cosa que no lo resolvimos para esta vez. Pero uno de los temas que se abrió es, podemos trabajar
los datos en el entorno de la compañía, podemos acceder, por ejemplo, por una VPN al entorno de la compañía para poder trabajar los datos dentro de los servidores de la compañía, no sacando la base de datos. ¿Me estoy explicando? Sí, se puede hacer eso. Obviamente tenemos que ver con la gente de tecnología y con la gente de tecnología del cliente cómo salvaguardar la confidencialidad de los datos del cliente para que el punto no sea sacamos la base de datos y nosotros nos quedamos con la base de datos. ¿Me estoy explicando? Entonces, ahí hay un punto que hay que resolver que yo creo que le puede dar mucha seguridad a los clientes, porque imagínense que, a ver, que nos pasen la base de datos de 3.000 personas que le compraron un terreno, digamos, son cosas altamente sensibles. Entonces, digamos, muchas compañías podemos firmar un NDA, podemos hacer ese tipo de cosas, pero, digamos, posiblemente vamos a tener problemas porque las empresas van a tener miedo de pasar los datos. Entonces, habría que ver con la gente de tecnología de qué manera entrar a trabajar los datos en los servidores de la compañía, con lo cual, bueno, son complejidades, porque vamos a tener que poner los sistemas que maneja Patricio, que no es Excel. No, esto con Excel no va, por las dudas, a que alguien diga, bueno, lo hacemos con Excel. No, con el Excel no sirve para un montón de cosas, pero no para todo. Entonces tenemos que tener la licencia de los programas dentro de los servidores de la empresa, etcétera, pero ahí posiblemente Pero haya... tenés todo un tema, Nelson, de seguridad informática que resolver con el cliente, ¿no? Para poder Bueno, acceder a los sistemas de ellos vía VPN. por supuesto, pero el cliente nos Ujú. planteó este tema, Andrea. O sea, el cliente nos Ah, ok, dijo, ustedes pueden trabajar en nuestros servidores, porque yo no ok, quiero sacar la base de datos. ok. Ok, Entonces, no, no, si la iniciativa vino de parte del cliente, entonces seguramente va a estar dispuesto a brindarles a ustedes los mecanismos para ingresar bueno, al porque el sistema. punto era, prefiero darte los mecanismos para ingresar, pero prefiero no sacar la base de datos. Sí, sí, es válido. ¿Me explico? Obviamente va a ser más caro, ¿no? Porque, de vuelta, Sí, lleva más tiempo, lleva más recursos, lleva, etcétera, y va a tener un costo adicional. Pero bueno, nada. A ver, imagínense que para un proyecto de vender 300 terrenos, donde cada terreno, no sé si son de $200.000 para arriba, digamos, no es que estamos con problemas de falta de recursos para invertir. Edgar, ¿querías decir algo? Sí, que se me ocurre también que en la banca, cada vez que una persona va a comprar una vivienda, una familia, regularmente tiene que acudir al crédito bancario y llenan unos formularios donde está contenida una cantidad de información que puede servir para hacer esas proyecciones. Sí, pero la banca no nos va a dar, a ver, digo, no sé a dónde querés ir con el comentario. Como un mecanismo para detectar cuáles son los sectores donde se afincaría para hacer publicidad en caso de un proyecto que quiera vender. Sí, pero la banca no nos va a dar esos datos y ellos manejan toda la comunicación por redes sociales. El punto es perfilar a quién apuntarle en las redes sociales. ¿Me explico? O sea, bueno, todo el esquema de comunicación es complejo porque tiene desde landing con email marketing, hay envío automático de WhatsApp. Ahora hay una cantidad de herramientas que se pueden combinar. eh, y bueno, nada, se puede combinar, pero lo que no podemos hacer es tomar los datos de un banco porque no nos los va a dar, excepto que sea para usarlo para el propio banco. Claro. Luis, te escuchamos. Sí, yo creo que la presentación que han hecho hasta ahora es excelente. Es innumerable la cantidad de opciones que se pueden vender a partir de lo que se busca. Por lo tanto, es infinito el análisis puntual. A mí me da
la impresión que para el pedido que le han hecho, con los datos que le han planteado, es más que suficiente para orientar a quién voy a buscar como cliente. Tal A cual. partir de ahí podemos discutir de agregarle 50 adicionales más y Totalmente. acá vamos a estar eternamente comentando qué más cosas le podemos poner. Ahora, cuando No, vos lo miras estructuralmente, me parece que si yo fuera cliente de ustedes, les diría que con lo que me dieron me sentiría súper satisfecho. Y a lo mejor le pediría alguna ampliación puntual que cuando salga al mercado me encuentro con alguna situación. no, totalmente, pero quiero decir que esta fue una prueba que, como estamos haciendo con muchos temas, esta es una prueba. El cliente realmente estaba muy conforme con lo que le dimos. Diría, no esperaba eh, el nivel de análisis que le dimos para decirle, mira, tu cliente tiene tal edad, el empleador está en estos sectores, está en estas actividades, en general es un autónomo, el nivel de ingresos es tanto, tiene un Honda Civic o tiene un Toyota Corolla, tiene hijos y vive en Tigre o en tal lugar. La verdad que, digamos, es mucho más específico que lo que tenían. Así que ¿Cierto? estamos muy bien, Luis, gracias. Vamos con Carlos. No. Sí, Nelson, pregunta, ¿cómo sería el approach con el cliente? O sea, yo ya estoy visualizando que hay clientes que les puede llegar a interesar eso. ¿Quién nos acompañaría? ¿Cómo se lo presentamos? ¿Cómo sería el Yo te voy contacto? a ayudar a hacer el approach con el cliente. Hay dos approach. Hay dos approach. A ver, El primer approach, más fácil de todo, es a vos te llaman para pedirte una base de datos. Porque exactamente, eso ya venís está. trabajando con empresas del sector agropecuario. Digamos, no vamos al caso puntual, pero Corteva, John Deere, Syngenta, etcétera, 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 son empresas que en algún momento te han comprado bases de datos agropecuarias. Algunas les hemos vendido toda la Sí, base y el punto es que te llaman para pedirte una base. Entonces, te llaman para pedirte una base, entonces vos le decís, mirá, vamos a tratar de mejorar el perfil de tus clientes. Yo creo que tenemos que pensar en el cómo lo vas a usar, qué campaña vas a hacer, qué querés vender. Quiero vender una cosechadora para, no sé, para trigo, para... Fantástico. Podemos hacer un análisis de la gente a la cual ya le vendiste para tener un perfil más detallado y que te sirva para mejorar la prospección y la comunicación. Entonces, vos tenés un inbound, que alguien que te llamó y te pidió una base, y le proponemos agregarle valor, o simplemente le vendemos la base. Si no lo querés, como decía Gustavo recién, te podemos vender la base y te damos tantos registros de tal zona, de tal cultivo o lo que fuera, o te hago un análisis más profundo y te digo si esa persona tiene tal auto, etcétera, 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 o podés hacer cross-selling, si tiene otros campos, no sé, digo, se puede hacer algún tipo de análisis de la persona que se contactó contigo. La otra cosa es lo que yo hago y cada vez estoy más enfocado en trabajar sobre todas las... A ver, ¿cuántas empresas nos han comprado alguna base agropecuaria? Carlos barra Luis. ¿50? sí, por ahí. Bien, yo voy a prepararles, yo a Luis le hice un mail para las bases agropecuarias, les puedo preparar un modelo de mail, por supuesto ustedes los pueden adaptar, corregir, modificar con la firma de ustedes, etcétera, y les puedo también hacer una versión resumida por WhatsApp. ¿Para qué? Para hacer un pitch, para generar una reunión, para explicar esto. Perfecto, a ¿Quién eso va, iba, perfecto. quién va a esa reunión? En principio los acompaño yo, dependiendo de la disponibilidad de Patricio, lo incorporamos a Patricio, que es uno de los mejores economistas de Argentina, pero la variable más importante, Carlos, que hay que tener en cuenta, es que es hincha de River. Eso le agrega un plus, Oh, oh, eso bueno, le agrega un plus importantísimo a Patricio. Se acaba de perder toda seriedad.
Bueno, pero el tema de haber estado en la B es muy importante, es bajar para tener una resiliencia. Yo creo que son muy resilientes los de River. Muy bien. Bueno, ves que ahí empezaron a Pero estamos, saltar, ahí empezaron a saltar Yo creo pero que es, los fue primos. una, Ahí, Nelson, un una consejo, acotación. Nelson, para próximas reuniones. Viste que sí, tenemos que en hacer las un pitch. reuniones con Puede con la ser una empresa de variable a transporte, agregar de correlación. claro, Sí, no. sí, Es que En las variables, en las reuniones con la empresa de transporte una vez surgió el tema de fútbol y yo estaba con Kevin y le digo, mira, yo en estas reuniones de trabajo de equipos de fútbol generalmente lo dejo afuera porque no sé quién está del otro lado. claro. No, pero acá hay algún hincha de Mejor Boca, no pero comentar, no, mejor no comentar esas cosas, mejor no comentarlas. Porque bueno, no, lo que sí este año que viene, 2026, en la Copa Libertadores le va a ir muy bueno, bien por este bueno, bueno, encuentro. bueno, bueno, bueno. Ya, tranquilidad, chicos, tranquilidad. Bueno, Patricio es muy buen tipo y lo podemos sumar en alguna. Yo no lo quiero hacer pasear por los 40 barrios porteños, entonces, nada, en la medida que estemos cerca, la introducción te ayudo yo. La introducción te ayudo yo. Y perfecto, y perfecto. cuando estemos cerca de algo más concreto, específico, vieron que Patricio tiene una gran virtud, además de ser hincha de River, es que te explica todo muy difícil. Entonces, generalmente no entendés un corno y queda como una cosa de la puta madre. ¿Me entendés? Entonces, porque De la NASA, parece la claro, NASA. claro. ¿Viste? Él te va a explicar cómo extrajeron a Maduro de una manera que no lo vas a entender. Así que, Carlos, de cualquier manera, si Nelson no puede, por supuesto, te puedo acompañar yo. obvio, obvio, obvio. Obvio, obvio. Obvio, Por pero supuesto. hace ese speech que decías, Nelson, es muy Yo importante para les preparo y se los mando a Luis y a vos. Te mando un modelo de a mail Luis y a mí. y te Dale, mando un pitch para WhatsApp. Sí, dale. Alberto, estás Nada, muteado. nada. Ah, bueno.